Buenos días, chicos. Venga, ¿os acordáis del otro día del ejercicio que teníamos de las notas de matemáticas en cuarto de la ESO? ¿Os acordáis de esta tabla de frecuencias? Me dijisteis que la entendíais bien y efectivamente lo que os pregunté lo llevabais bien. Hoy vamos a ver un poquito más sobre un estudio de investigación. Estamos en la página del libro 296 hasta la 299 incluido. Esto es lo que querría ver estos días con vosotros. Primero, las medidas de centralización, lo dice la palabra. Vamos a ver en este estudio que nos hayan mandado cuál es la centralización de los datos, es decir, modas representada por MO, media, acordaros, X. Con ese segmento arriba, mediana, M o ME, y luego los cuartiles, ¿vale? Ahora hacemos en el mismo ejercicio todo esto. Y lo segundo eran las medidas de dispersión. ¿Qué nos van a decir esto? ¿Cuántos se dispersan, o sea, cuántos se separan los datos de esas medidas centralizadas que hemos calculado anteriormente en el punto anterior? Aquí va a ser recorrido o rango, varianza y desviación típica, el coeficiente de variación y bueno, pues siempre hacer una interpretación de todos los estudios que estéis haciendo para poder decir si es ajustado o no a esos parámetros centrales. Para el final de semana, distribuciones bidimensionales. Iroslo leyendo, está bastante bien en el libro y bueno, pues recordaremos un poco pues la covarianza y cómo hacer rectas de regresión, ¿vale? Bueno, entonces vamos a centrarnos en estas medidas de centralización y dispersión. Os recuerdo que teníamos estas notas de 2 a 10, los diferentes alumnos que habían sacado esas notas y por ahora dejamos a un lado la tabla de frecuencias y nos ponemos a estudiar parámetros. Chicos, se me ha olvidado deciros que en el libro siempre pues hay varias fórmulas. Recurrid siempre a las más sencillas. Os voy a recordar cómo se hacía esto porque con la tabla, a partir de la tabla y seleccionando las fórmulas que más nos interesan se hace en un momento. Entonces, variable estadística, notas de matemáticas. La frecuencia absoluta, los alumnos que han tenido cada nota. Os recuerdo que la N eran 25, ¿os acordáis, no? 25 alumnos en el estudio. Primera columna que nos interesa hallar. XY por esta frecuencia absoluta. Venga, esto es muy fácil. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 30, 24. 7 por 2, 14. 16, 9 por 2, 18 y 10 por 1, 10. Primera columna la tenemos. He hecho aquí una última fila con los sumatorios de igual a 1 hasta n, el número de datos que tengamos. Vamos a hacerlo. Esto sería 4 más 9 más 12. Todo eso, si lo hacéis tranquilamente, yo para cortar tiempo ya lo he hecho. Si no me he confundido, da 137. Y me dejo aquí la suma porque va a ser mucho más sencillo para luego aplicar las fórmulas. Vamos con la tercera y última columna. De verdad que esto es muy sencillo si os organizáis bien. Y esta columna os recuerdo que era la variable al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, una forma muy sencilla de hallarlo, si ya tenemos XY por FI, vamos ahora a multiplicar esta columna simplemente por una X. Está al cuadrado, pues X, toda esta columna por las X nos da esta columna que buscamos. 4 por 2, 8, ¿no? Esto es 4. Esto sería x al cuadrado, 2 por 2, 4 y por 2, 8, 3 por 3, 9 y por 3, 27. Pero ya os digo que una forma más sencilla de hacerlo, como ya tenemos esta calculada, es multiplicar esta por la variable otra vez. 12 por 4, 48. 30 por 50. Vale. Esto lo vamos rellenando. 16 por 8. 128. Y 10 por 10, 100. Vale, la sumatoria de estas columnas, si no me he confundido, me ha dado 865. Vale, ya tenemos la tabla. Vamos a estudiar ahora cada uno de los parámetros que nos piden. Os recuerdo, los de centralización, también llamados parámetros centralización, también llamados de posición, son la moda, la media, la mediana, yo estoy más acostumbrada de mí, pero bueno, cuartiles. Os recuerdo que era el cuartil 1, 2 y 3, según el 25% de los datos, el 50% o el 75% de los datos. Y por último, las medidas de dispersión. Todo esto nos lo tenemos que aprender, que las medidas de dispersión van a ser recorrido o rango, se puede llamar de las dos formas,
varianza o desviación típica, cualquiera, o sea, estos son dos aparte, por supuesto, varianza y desviación típica, coeficiente de variación, y aquí terminaríamos lo que es cuantitativo. Luego se puede hacer siempre, por supuesto, esa interpretación de la que hemos hablado. Parámetros de centralización, parámetros de dispersión. Y estos 4 parámetros en cada uno de ellos. Venga, vamos a empezar con la moda. Seguro que os acordáis. La propia palabra lo dice. ¿Qué es la moda? Aquella nota de los estudiantes que más se repite. Pues si observamos claramente la frecuencia absoluta, aquí tenemos que 6 estudiantes es los máximos, han tenido un 5. Ya está. La moda es igual a 5, porque 6 estudiantes, lo máximo es la nota que han tenido. El mayor número de estudiantes es la nota que ha obtenido. De la moda no hay ninguna duda. ¿Os acordáis de cómo se hallaba la mediana? Tenemos 2 formas de hacerlo. Una, ordenar los datos en orden. Este es mucho más largo y engorroso. Tendría que ser 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, un 5. Se ordenaban e íbamos tachando los extremos. Me parece mucho más engorroso que directamente, si analizamos que hay 25 estudiantes en clase, la mitad, ese alumno que esté justo en la mitad de los datos va a ser la mediana. Entonces, ¿cuál va a ser la mitad, el estudiante, digamos, que esté justo en el medio de esos datos? Pues estáis de acuerdo conmigo que aquí van a estar los primeros 12 datos. Aquí está el estudiante, digamos, el 13, siempre con las notas ordenadas, y aquí está el resto de alumnos. O sea, estarían del 1 al 12 aquí, el alumno 13, esta es la mediana, y aquí estarían, pues, del alumno 14 al 25. Esto se ve, ¿no? Que justo está a la mitad. Hemos tenido suerte que es un impar el número. Si no, nos tendría que haber tocado hacer la media. Supongo que de esto os acordáis. Entonces, vamos a buscar la posición 13. 2 y 3, 5, 5 y 3, 8 y 6, 14. Aquí está. Aquí está el estudiante que estamos buscando, el que ha tenido la nota, si las ordenamos, en posición 13. Y otra vez, la mediana es 5 puntos en matemáticas. Esto lo veis, ¿no? Estoy segura de que os acordáis, porque desde primero de la ESO y segundo estamos trabajando en esto. Venga, vamos a recordar cómo se hacía la media. Importantísimo este parámetro. Os recuerdo que es con ese palito encima. Y mirad la fórmula, por favor, coged siempre esta, que es la más sencilla. Variable de estudio por frecuencia absoluta partido por el número de datos. Yo ya lo tenía aquí calculado. La suma de esta columna me ha dado 137, que dividido entre los 25 alumnos me sale una media, ya os lo digo yo que lo he hecho, de 5,48 puntos. ¿Os cuadra? A mí sí. Si observáis las notas, hay bastantes aprobados, también tenemos bastantes con un 6, poquitos que han tenido baja nota, y hay hasta un 10. O sea, me cuadra. Esta media me cuadra. Venga, seguimos. Nos quedan los cuartiles. ¿Cómo se hacía esto? Pues primer cuartil, 25% de los datos. Os lo pongo aquí, os lo recuerdo. Chicos, ¿cuál es el 25% de los datos de 25? El 25 de 25, el 25% de 25 habría que dividirlo entre 4, no es la cuarta parte de datos. Si eso lo hacéis, pues 25 entre 4... da 6,2, ¿no? 4 por 6, 24, 25, 1, 2, algo. Vale, pues automáticamente tenemos que coger la nota del séptimo estudiante, siempre ordenados. Coged el inmediatamente superior a lo que os haya dado un cuarto de 25. Entonces, vamos a buscarle, y ese estudiante será 2 más 3, 5, y de 5 a 8. Aquí está el séptimo estudiante, un 4. Entonces, ¿estáis de acuerdo conmigo que será una nota de 4 buscando siempre ese dato en séptimo lugar? Vamos con el cuartil 2. 50% de los datos. ¿Coincide con la mediana? Pues automáticamente, ya lo hemos explicado antes, era un 5. El cuartil 3 es el 75% de los datos. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se hace? Pues el 75% de 25. 75 por 25 entre 100. Eso da 18,75. Hay que buscar el que está en posición 19. Buscamos el que está en posición 19. Me ha dado, ya os digo, 18,75, pues 7. Si no he sumado mal, 2 y 3, 5 y 3, 8, 14... 18, 20. Aquí está, del 18 al 20 de alumnos de esta clase. Pues un 7
es la nota del cuartil 3. Ya está, ya tenemos los 3 cuartiles hallados. Medidas de centralización hechas. Recordad que se toma siempre la variable estadística. Una vez que analizamos qué posición nos interesa, recurriremos, esto si queréis os lo pongo aquí, 75% de 25, esto me ha dado 18,75, pues automáticamente buscamos la posición 19, el lugar 19 de los datos. Seguimos. Vamos entonces con los parámetros de dispersión. Continúo por aquí. Parámetros de dispersión. Y empezábamos con el recorrido rango. ¿Qué era eso? La diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. ¿Estáis de acuerdo conmigo que sería 10 menos 2? O sea, la diferencia entre la mayor nota y la menor. Vamos a ponerlo. Entonces, este recorrido, 10 menos 2 igual a 8. Buscando siempre las variables. Ya está. Vamos con lo siguiente. Se llama también rango, os lo recuerdo. Varianza, importantísimo, chicos. Se suele poner con una S, varianza, S al cuadrado. Venga, vamos a recordar cómo era la fórmula. Varianza. Hay que aprendérsela de memoria. Ahora os diré lo que siempre se os olvida en los exámenes. Varianza es igual al sumatorio de la columna que hemos hecho, partido del número de datos menos la media al cuadrado. Y esto se os suele olvidar en los exámenes. Me hacéis esta parte, pero esta parte siempre ya lo tengo yo comprobado que se os olvida. Venga, vamos a ver cómo se haría esto. Empezamos. Igual. Sumatorio de la columna de x al cuadrado por fi. Pues la teníamos aquí y nos ha dado 865. Lo hemos calculado antes. 865 entre 25 menos la media, me acuerdo que era 5,48 al cuadrado. Y si hacemos esta operación, esta varianza nos está dando 4,57. Hacedlo vosotros despacio, tranquilos, parad el vídeo si es necesario. Pero entonces, simplemente entiendo que esto os ayudará a la calculadora. Si hacemos la varianza, sustituyendo en la fórmula, nos da eso. Vamos con la desviación típica. Pues es la raíz cuadrada de la varianza. Todo esto que hemos puesto aquí. También creo que os podéis acordar de esto de años pasados. La desviación típica era simplemente la raíz de 4,57. Y eso está dando 2,13. ¿Qué significa esto? Que la desviación típica de los datos que nos ha salido con respecto a la media, que la media os recuerdo que era 5,48, se desvía en 2,13 puntos, hacia arriba, hacia abajo. Esto es importante entenderlo. Desviación típica a partir de ese dato central de la media. Venga, terminamos el último parámetro de dispersión con el coeficiente de variación, y hemos dicho que el coeficiente de variación es igual a desviación típica entre la media. Esto es igual a los 2,13 que nos acaba de dar entre la media, que son 5,48 que lo hemos hallado anteriormente, y este coeficiente de variación da 0,38. Este coeficiente se puede dar también en porcentaje, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces sería un 38% de coeficiente de variación. Cuanto menor sea, más representativa va a ser esta distribución con respecto a la media, ¿vale? Y aquí termina el cálculo de los parámetros estadísticos que nos interesan por ahora. Chicos, importantísimo entonces saberse las fórmulas, importantísimo entender cómo se ha hecho, haceros esta tabla que os va a ayudar bastante, y ya os digo que no os compliquéis con las fórmulas, que esta es la forma más sencilla de hacerlo. Un saludo y nos vemos para la última parte del tema.